Días, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. La cruz, el camino a casa. Quiero leer para ustedes 3 versos del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 41 al 43. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 41 al 43. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre amado que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, una vez más elevamos a ti nuestras oraciones, Señor, para rogarte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Que este pequeño trozo de tu palabra, Señor, de la porción de la Escritura, de este hombre en la cruz, nos enseñe, Señor, cómo debemos nosotros también retornar a nuestro hogar. Padre amado, en esta mañana te pedimos pues tu sabiduría, en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Estamos acostumbrados, hermanos, a escuchar las 7 palabras, pero nos tardaríamos mucho tiempo. Así que ya conocemos las 7 palabras, pero yo quiero centrar el tema sobre el ladrón en la cruz, el que le pidió a Jesús, ¿verdad?, que se acordara de él cuando viniera en su reino. Pero para poder abordar este tema, hermanos, es necesario que nos vayamos al principio de las Escrituras. Y en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, se narra un hecho lamentable en la vida del ser humano, especialmente en el primer hombre y la primera mujer. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, después que Dios también maldijo al hombre, a la mujer, incluso en la creación, después de que Adán y Eva gozaban del paraíso o del Edén, el huerto del Edén, la desobediencia trajo como consecuencia la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Y no solamente eso, para que Adán y Eva no intentaran regresar al huerto del Edén, la Biblia describe que Dios mandó a un querubín con una espada encendida para guardar la entrada del huerto del Edén. Es un hecho lamentable, hermanos, ver a una familia ser expulsados de su hogar. Finalmente, hermanos, aquel árbol que debió comer Adán y Eva fue resguardado por nuestro Dios. Es una escena triste, hermanos, porque el hombre se había separado totalmente de Dios y la muerte empieza a perseguir a la humanidad.
fueron echados de la casa de su padre y emprendieron, hermanos, un camino desconocido y sumamente doloroso para la familia de Adán. Y a pocos tiempos de que Adán fue expulsado, viene una tragedia en la familia de Adán. Caín mata a su hermano. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es un hecho lamentable de que después de morar en la misma presencia de Dios, ahora están lejos de la casa de Dios y ahora cometiendo pecados atroces en la misma familia. Sin embargo, hermanos, también Dios en su infinita misericordia y en la eternidad de nuestro Dios, Él estableció un plan de salvación para sus criaturas. Él enviaría a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Jesucristo también de manera voluntaria, gustoso, también se ofrecía en sacrificio. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aplicaría a la humanidad, a los que creyeran en el Hijo de Dios, aplicaría la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, existe ese pasaje muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos, si hay algún lugar donde debemos mirar nosotros, cuando nuestro corazón se apoca, ¿verdad? No, nos pasa como el Grinch, ¿verdad? Que el corazón se va chiquitando por los múltiples problemas, pecados que moran en nuestras vidas. Creo que la cruz es nuestra base importante para recuperar aquello que hemos perdido. La cruz, hermanos, que en su tiempo fue uno de los castigos más crueles y vergonzosos que aplicaban a los delincuentes, a los malhechores, para nosotros se convierte en el símbolo de amor más grande que nos pudo haber expresado nuestro Padre. Es el símbolo del derramamiento de su favor, es el símbolo de su gracia para el perdido, es el símbolo más importante que el pecador puede tener en este tiempo. El lugar, hermanos, es el lugar, la cruz es el lugar donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramado para expiación, para limpieza, para la purificación de nuestros pecados y poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando desobedecimos, o cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén y nos separamos de Dios, Dios nos expulsa de nuestro hogar. Ahora la cruz se convierte en nuestro retorno a nuestro hogar.
El acto de la cruz es el momento sublime donde el Padre quita la espada encendida y a los querubines que guardaban la entrada, y ahora nos permite saciarnos del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: consumado es. Ahí, en ese momento, nuestro Señor abre las puertas otra vez y nos permite retornar a nuestro hogar. La Biblia describe que estamos aquí de pasos, somos como extranjeros, como advenedizos, dice, y que nuestra morada es celestial, al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consumado es, tetelestai, un vocablo, hermanos, usado para cuando el siervo terminaba de pagar una deuda de su amo, o cuando las personas saldaban el costo de algo. Incluso se dice que se han encontrado documentos con esta inscripción, tetelestai, donde han culminado su deuda. Jesús utiliza esta palabra, este vocablo, tetelestai, la deuda que nosotros teníamos con Dios ha sido pagada. El apóstol Pablo a los romanos, ¿cómo describe esa deuda? Porque la paga del pecado es la muerte. Y concluye: mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el autor de la salvación, aquel que pudo pagar la deuda que teníamos con nuestro Padre, la hizo Jesucristo. Ayer predicaba yo, el infierno que nosotros deberíamos sufrir, lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él cubrió lo que yo jamás podía cubrir. Esa deuda que era impagable para mí, Cristo la pagó en la cruz. Por eso Él dice al final: consumado es, o tetelestai. La deuda ha sido pagada. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos volvió a la comunión con el Padre. Ahora somos peregrinos y extranjeros. Vamos hacia la patria celestial. Pero el ladrón en la cruz nos da la cátedra de lo que nos corresponde hacer a nosotros mientras nos conducimos a casa. Necesitamos llegar con un corazón nuevo como el de este ladrón, honorable y digno de imitar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos que tener temor a Dios como lo hizo el ladrón. Vamos al verso 40 del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? ¿Se acuerdan que el otro ladrón, el otro malhechor, empezó a injuriar a Jesús, ¿sí?, al igual que lo hacían los sacerdotes y los escribas, diciendo que se salvara a sí mismo y que pudiera salvarlos a ellos también, ¿sí? El otro ladrón le reprende y le dice: ¿no temes a tu Dios? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es temor hacia Dios?
Estamos hablando de 3 hombres que están en una cruz. Bueno, los 3 están en sus cruces, ¿verdad? Ambos están sufriendo, los 3. Pero uno todavía en su maldad, en su dureza de su corazón, seguía burlándose del maestro. Mientras que el otro ladrón, él dice: nosotros estamos aquí por razones justas. Realmente ellos eran delincuentes y él afirma: este hombre ningún mal ha hecho. Les pregunto entonces, ¿qué es tener temor a Dios? Y es tener respeto, es reconocer, como lo dice Proverbios, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y nosotros tenemos temor a Dios? Este hombre tuvo temor a Dios al final de sus días. Pudo reconocerle como su Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy vivimos en este mundo y decimos que creemos, decimos que respetamos, decimos que tenemos temor hacia Dios, pero nuestras acciones indican todo lo contrario a lo que es el temor a Dios? La gracia de Cristo constriñe el corazón del hombre malvado, del ladrón, y reprende al otro por no tener temor a Dios, dando por sentado que este ladrón tenía temor hacia Dios. Y él lo dice: ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición. Así que, hermanos, para poder volver a casa tenemos que tener ese temor hacia Dios. ¿Sí? Número 2, necesitamos reconocer y aceptar nuestra maldad. Verso 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer nuestros errores? Intervienen muchos aspectos: nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestro honor, ¿verdad? Y simple y sencillamente no queremos reconocer que también nosotros somos pecadores, aun cuando la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, indica que todos somos pecadores. De los 2 ladrones, uno seguía injuriando a Jesús, mientras que el otro acepta su culpabilidad. ¿Sí? Él dice: nosotros estamos aquí por justa razón, merecemos la muerte en la cruz, pero ningún mal hecho. Para volver a casa, hermanos, cada quien debe reconocer que somos pecadores y que necesitamos, como este hombre, lo vamos a demostrar más al rato, y que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce, hermano, y acepta tu maldad y arrepiéntete. Número 3, verso 41 también: mas ningún mal hizo. Tenemos que defender el honor de Cristo. ¿Sí? No solamente él reconoce, el ladrón reconoce que es pecador, pero también le dice al otro malhechor: Jesús no ha cometido ningún pecado. Ayer decíamos que Jesucristo jamás vivió en pecado alguno.
¿sí? Tenía las mismas debilidades que nosotros porque era hijo de hombre. Tenía las mismas debilidades, pero Jesús no cometió pecado alguno. Pero al llegar al momento del arresto de Jesús y la crucifixión, a partir de ese momento sufrió las consecuencias del pecado. No, Él no es pecador, pero sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Así que este ladrón reconoce que Jesús no es pecador. El ladrón en la cruz, el que se arrepiente, él afirma que este hombre no ha hecho ningún mal y que está ahí no por razones como las que ellos estaban ahí en la cruz. Era inocente, pero aún así Jesús estaba llevando el pecado, la maldad de todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Al igual que aquel ladrón, tenemos que defender el honor de Cristo. Y no es porque Dios necesite que defendamos su honor, es que es lo justo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Y es que en nuestras vidas debemos llevar la imagen, la semejanza, debemos anunciar, debemos proclamar la dignidad, el honor de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que no cometió pecado alguno. Y por ende, al vivir nosotros en santidad, defendemos el honor de Cristo. En nuestros manuales de disciplina se dice que la disciplina es para restaurar y dignificar el honor de Cristo. Así que cuando el Señor trabaje en nuestras vidas y aplique su disciplina en nosotros, no es una maldición, es una corrección que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque Él desea que nosotros vivamos en santidad para con Él. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Así que, hermanos, nos toca también a nosotros, como el ladrón en la cruz, dignificar el honor de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Jesús no ha hecho ningún mal en la faz de la tierra, pero que llevó en Él todos nuestros pecados. Número 4. Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Rey. Verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía perfectamente que iba a morir. No había más esperanzas de vivir en la tierra. Pero al tener a Jesús al lado, al saber que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, adquiere en él una esperanza a futuro, ¿sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo y a la resurrección de los muertos que se ejecutará cuando Él venga por segunda vez. Este hombre, en su agonía, le reconoce como Rey. Y nosotros, hermanos, para poder volver a nuestro hogar, necesitamos reconocer el señorío, el dominio, la majestad, la gloria, el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él asciende al cielo, la Biblia describe que se le dio toda autoridad, toda potestad para gobernar. El Salmo 8 también, cuando habla del hombre, habla también de ese señorío,
todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes. ¿Sí? Nosotros como pueblo de Dios, como hijos amados, tenemos que reconocer que Él es nuestro Rey. Dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, y nos humillemos ante nuestro Rey. El otro día predicábamos, María, la hermana de Lázaro, se postró a los pies de Jesucristo con un perfume costoso, posiblemente el salario de un año de un trabajador, el salario mínimo. Pero se postró, reconociéndole como su Rey. Así que, hermanos, nosotros tenemos que reconocerle a Él y vivir de esta manera para poder volver a nuestro hogar. Y concluyo con esto, hermanos. Verso 42. El ladrón en la cruz se vuelve a Jesús con una esperanza única, pero profunda, grande en su corazón. No solamente le reconoce como Rey, sino que la única solución para sus pecados, para su muerte, era Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue impresionante, porque no se hizo esperar el Señor Jesús. Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para poder volver a casa, mis estimados hermanos, tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Hijo de Dios. No hay nadie más quien nos pueda llevar de vuelta a la presencia del Padre, sino el Hijo de Dios. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que quítate la idea que tus buenas acciones, tu trabajo, lo que tú quieras hacer para exaltar a Dios, humanamente hablando, no te hacen heredero del camino de regreso al Padre, a menos que te humilles ante Jesucristo, y Él te conducirá paso a paso de regreso a la presencia del Padre. Concluye entonces, hermanos. Hace algunos años, también por andar de rebelde, hermanos, dejé de trabajar en la iglesia como obrero y me tocó trabajar como gestor de cobranza para el Infonavit, y me iba bien, hasta que me tocó, hermanos, ver un lanzamiento y ver a las familias salir de sus casas llorando porque ya no iban a regresar a su hogar donde habían habitado por mucho tiempo, porque sus deudas se habían incrementado tanto que rebasaban 4 o 5 veces el valor de la casa. Y verlos salir, hermanos, a mí me rompió el corazón. Y yo dije: Señor, dame la oportunidad de salir de este trabajo. No podían pagar sus deudas y no había manera de regresar a su casa. Nosotros tenemos un hogar, y es en la presencia de nuestro Dios, en santidad para con Dios. El otro día les decía que nuestro Señor Jesucristo se ocupó de nosotros, de nuestra vergüenza, en 3 ocasiones. Al cubrir nuestra desnudez en Adán y Eva, cuando el Señor sacrificó animales y los vistió con pieles. Al cubrir nuestro pecado
a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero finalmente, en Apocalipsis dice que al que venciere será vestido con ropas blancas. Completaremos ese ciclo y viviremos en santidad. Nuestros cuerpos, nuestra vida espiritual apta para vivir en la presencia del Señor. Pero tenemos, hermanos, que cumplir estos requisitos para poder entrar al reino de nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Teme a Dios, reconoce y acepta tu maldad, defiende el honor de Cristo, reconoce a Jesús como tu Rey, pon toda tu esperanza en el Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tener el acto de Santa Comunión a cargo del consistorio de esta iglesia. Bien, hermanos, hoy también es un día especial porque vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Se acuerdan que el jueves, en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, instituyó la cena, la última cena que comió Jesús con sus discípulos? Hoy para nosotros es un sacramento porque fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, a ponernos sobre nuestros pies, los que vamos a participar, y vamos a iniciar, hermanos, cada quien haciendo su oración de confesión de pecado. Es importante, hermano, que no omitas nada. Nuestro Señor Jesucristo conoce, dice la Escritura, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay razón alguna para ocultarle a nuestro Dios nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, hermanos, en actitud de oración, cada quien ore en silencio en su corazón, confiese su pecado y pida perdón por ello. En unos momentos yo también haré la oración por todos.